Quedó asustada del examen. No me creí. Mientras usted no se quede asustado con los el resultado. Espero que no. Bueno, adelante, hermano Santiago. Bueno, en la clase pasada, si recuerdan, estuvimos viendo toda la estadística preliminar de la presencia de las diferentes denominaciones en México y cómo a través del tiempo se ha ido modificando esa presencia, una parte afectada o detenida en parte por el plan de Cincinnati, y cómo está hoy en la actualidad en México la cuestión evangélica. Está muy interesante eso de las estadísticas después de antes, y yo no he visto un estudio sobre eso, las estadísticas antes y después del plan de Cincinnati. Aquí está. Juan Schuster, no conocía a esta persona. Buscando antecedentes sobre la estadística de la presencia, él hace una diferenciación entre antes de 1857, que fue la constitución política de Benito Juárez, en los años posteriores a Benito Juárez y posterior al porfiriato de la revolución. ¿Cómo se dio y cómo ha afectado eso y algo que comentaba ayer Raimundo me pareció muy interesante, porque al leer el documento de este señor Schuster, él habla precisamente... No es muy común eso, hermano, no te vayas a... No, porque me llamó la atención que lo que Schuster dice, a lo mejor hasta leíste a Schuster, no, pero lo plagio. sé que es de tu peculio. Él habla de que... Ya no nos llevamos así, que el protestantismo en México tuvo al inicio un gran freno debido a que en México no existía ningún pensamiento ajeno al catolicismo. Entonces fue muy difícil para los protestantes hablarles del evangelio porque ni siquiera sabían qué era el evangelio. ¿Sí? En ese tiempo estaba prohibido, so pena de muerte, poseer o leer una Biblia. Estaba entre la lista de los 100 libros prohibidos en el Concilio de Trento, y no se levantó esa prohibición hasta 1960 en el Concilio Vaticano, y eso pues le afectaba directamente a México. Luego el señor Schuster habla de que en la época después de Benito Juárez hubo un crecimiento desorbitado así del protestantismo, porque Juárez dijo que si el país tenía algún futuro, iba a ser a través de las iglesias evangélicas. Y claro, nunca se dice eso de Juárez, pero él presenta el documento histórico donde Juárez dijo eso, que si México podía tener futuro, únicamente sería a través de las iglesias evangélicas. Pero el problema estuvo en que en cuanto el Partido Liberal cayó del poder, pues vino el porfiriato. Y aunque Porfirio Díaz era muy aficionado y tenía ideas afines con los liberales, permitió que creciera la causa evangélica, pero como empezó a poner trabas en otras cosas, los misioneros evangélicos durante el porfiriato dejaron de venir. Fue hasta después de la revolución que se reinició otra vez, casi de cero. En la estadística que el señor Schuster da, dice que después del porfiriato solamente había 17,000 en el censo, 17,000 creyentes evangélicos en el país, que había bajado de 157,000 que había durante Benito Juárez. Que eso se debió a que se retiraron todas las fuerzas evangélicas, porque Porfirio Díaz, aunque simpatizaba con los evangélicos, no les dio las libertades que Benito Juárez les dio. Entonces, entre 1870 y 1910 estuvo el protestantismo muy detenido, pero luego vino el presidente Calles, y él le dio carta abierta al protestantismo, y fue cuando tuvo su mayor auge.
fue cuando firmaron el tratado con Wycliffe, lo que ahora, lo que en ese entonces era el Instituto Lingüístico de Verano. Exactamente, Sí. el Instituto Lingüístico de Verano, y les dio carta abierta. Total, Ese presidente visitó a uno de los fundadores de BTS, el doctor Maxwell Laker, a su casa allá en las montañas de Michoacán. Elías Calles. sí, y luego para 1910 se contaban ya 30,000 fieles y unos 100,000 simpatizantes. Es la estadística del censo que se hizo en esos años de la comunidad evangélica. Pero luego, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues México se vio involucrado en su revolución, a la par que la Primera Guerra Mundial, y pues no hubo mucha presencia aquí, y el catolicismo arremetió así con todo para tratar de recobrar filas, pero luego Plutarco Elías Calles, de 1926 a 1936, aplicó la Constitución de 1917 en materia de cultos y permitió que en la educación entrara la cuestión evangélica de manera libre. Ahora, Cincinnati fue en 1914, ¿verdad? En 1914, así es. Entonces, y en parte iban huyendo a la revolución, ¿no? De 1910. Entonces regresaron después que terminó 1920. Entonces ahora se está hablando de 1920 en adelante. Así es. Oye, hermano, perdón, sí menciona lo de la guerra cristera en la época de Calles. Sí, Sí, pues fue cuando arremetió la iglesia. la Pero Iglesia la Iglesia Católica, Católica. la Iglesia Católica quería recobrar filas a fundir el lugar, pero el problema para el catolicismo fue que ya se había refrendado lo dicho por Benito Juárez en 1857 y en 1917, que en México había libertad de culto. Y eso para la Iglesia Católica pues era un problema grave, porque antes podían reprimir con la Inquisición los otros cultos, y ahora ya no podían. Y otro problema grave para el catolicismo fue que los despojaron de sus bienes. Entonces ya no tenían ni bienes, Las fuerzas. ni fuerza, y sobre todo lo más grave para ellos fue que los despojaron de su nacionalidad. Desde 1917 hasta el 2004, los católicos, los Obispos, obispos y sacerdotes católicos, La clerecía. toda la clerecía católica, no se consideraban como mexicanos ni como nada. No tenían derecho a votar, no tenían derecho a ninguna cuestión social, de beneficencia social. Pero fue un intento de frenar a los españoles en su dominio Así es. en México. Claro, sí, la intención de eso fue Sí. frenarlo, porque ellos querían dominar el país. El catolicismo quería dominar el país. Luego, Pero esa prohibición o esa limitación la clerecía católica romana aplicó también para la iglesia evangélica, sí, a los pastores. Misioneros. sí, No, misionero. pero también a los pastores nacionales. Si se declaraban pastores, entonces no podían votar. Pero la diferencia estuvo en que la iglesia católica romana específicamente no podía tener posesiones. Y la iglesia evangélica sí. Ellos siempre tuvieron posesiones, porque tuvieron el respaldo de varios presidentes que veían en el modelo evangélico presbiteriano específicamente el modelo de progreso de los Estados Unidos que querían imitar. Ahora, aquí la lucha espiritual escribe en esto, que por ver nada más la Iglesia Católica como el enemigo, los cristianos, quienes endiosaron a la PRI porque se habían aplastado los católicos, no vieron que el incipiente secularismo humanista iba a ser 10 veces más horrendoso que el catolicismo. Y los cristianos hasta el día casi todavía no ven que la lucha cambió. Bueno, creo que ya sí bastante, ya no es tan fuerte el anticatolicismo que antes, ¿no? Pero por muchos años no pudo desarrollarse una conmoción más íntegra, porque el único diablo que había era la iglesia, los que estaban vestidos de negro.
no había, ¿no? Todo lo que era ciencia, todo lo que era las ideas de Europa y todo eso eran bienvenidas. Nada más los católicos eran el enemigo. Adelante, Muy bien. Luego hubo como un retraso, un letargo ahí hasta 1940, pero luego de 1940 y 1970, en ese lapso, es el lapso en que más ha crecido la iglesia evangélica y se conoce como el gran desarrollo extensivo de la iglesia evangélica. 40 al 70. De 40 al 70, así, donde se multiplicó grandemente de una cifra que en 1934 en el censo dice así: en 1930 el número de evangélicos en todo el país ascendía a 130.332 de una población de más de 16 millones. Para 1970 había 2 millones de protestantes. Eso coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos jóvenes que ya habían viajado, que eran evangélicos, que habían regresado a los Estados Unidos, se lanzaron como misioneros porque ya no tenían miedo de salir de los Estados Unidos. Mis padres eran parte de esa ola que se vinieron a México de misioneros, de los 40 hasta los 70. El autor Schuster dice precisamente eso, dice: el final de la Segunda Guerra Mundial y el cierre de la China continental lanzó los misioneros hacia América. Sí. Pues como ya no podían ir a China, entonces, bueno, ¿dónde mandamos tantos misioneros? Incluso Vayan a México. ellos iban a ir a Asia también, mis padres, y terminaron en México. En México, y así Caribe. es, sí. Entonces, 2 millones de qué población, ¿no? Menciona ahí. de 21 millones, no, en 1970 21 millones. O sea, hemos crecido mucho en muy poquito. 10%. Sí, ajá. Hasta el 70. Hasta el 70, sí. Yo también te Luego, Ha sido más, ¿no? O sea, ¿mande? Es un porcentaje mayor ahora, ¿no? No, la vez pasada, no traigo ahorita la hoja, Pero vamos el 10%. pero la vez pasada vimos que son 10 millones de evangélicos de una población de 120 millones. O sea, era el 8.9% de evangélicos en el país. Un poco menor. ¿Ese fue el censo ese? De 2010. En el censo Mucho más en número, pero del total de la población es menor. Sí, el 8.9. Pero lo interesante es que la presencia católica ha disminuido grandemente, porque han aumentado otras confesiones, ¿sí? No evangélicas ni Así que cristianas. Cuando cuentan lo que son testigos de Jehová, mormones, normalmente Lo cuentan dentro de otras confesiones, no cristianas. Porque, porque hay otros que incluyen esos grupos, Sí. incluso los salatistas, los adventistas. No sé si normalmente Si me trajen la hoja. son Sí. cristianos, Sí. pero No, el censo, como vimos la vez pasada, está hecho de una manera muy minuciosa y separa todo eso. Los considera como sectas y no los cuenta dentro del censo. porque tal vez lo que fuera el censo de 1970 pudiera haber sido incluido los mormones. No me lo traje. Porque en aquel entonces como que miraban a todos Englobaban nombrados como y ya. igual. si no eres católico, eres... Eres protestante. Sí. No, en el censo del 2010 hacen una diferenciación muy minuciosa. Muy Pero minuciosa. en 1970, Nada más dice el número total, entonces puede ser que estén incluidos ahí porque ese sería todos mi duda. aquellos que 2 millones de 21. de 21 niños. Pues seguiría siendo 10% ahí. A lo mejor es el mismo 8.9%. Sí, es lo que estoy pensando. 9%, Pero sí. ¿cómo el país ha crecido en 40 años? Sí, en población de 21 millones a 120. Queremos felicitar a ustedes, los mexicanos, hombres, por su gran contribución. Y Carlitos está contribuyendo grandemente. Carlos, Eso sí lo sabemos hacer bien. Carlos, ahora son 120 millones uno. No, pero es Hermano es de Carlos. México.
toca el que está a tu lado derecho. A ver Hay si- que instarlo, hay que Le paso animarlo. la misión. Úngelo. No, tú no, Trujillo. Perdónalo, señor. Yo sí estoy bien. Muy bien, hermano. ¿Qué más? ¿Para qué me Muy meten bien. problemas? El señor Schuster habla de que en cierta manera la distribución que hizo el plan de Cincinnati frenó el crecimiento, porque algunas denominaciones evangélicas eran más entusiastas que otras, y entonces algunos lugares crecieron más que otros. Y dice que en los últimos años lo que ha crecido más pues es el pentecostalismo, debido a que pues, la gente quiere movimiento, brincar, saltar y todo eso, que es muy diferente a lo que ofrece la Iglesia Católica y algunas denominaciones evangélicas. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido mayor crecimiento? Y que pues con poca doctrina, pero mucha diversión y mucho crecimiento, ¿sí? Hermano Godínez, también, bueno, hace poquito leí un libro de Miguel Núñez, ¿se llama? Sí, fue él que estuvo con lo de Beto. Y hablaba de eso, pero decía que, tranquilo hermano, tranquilo, que se debía a lo del pentecostalismo también porque América Latina es la mayoría era analfabeta. Y por lo mismo que no se tiene que leer ni estudiar mucho, que por eso Por eso tiene mucha se da éxito, ese crecimiento, ¿no? Para 1961 existían en México más de 100 sociedades misioneras protestantes y divididas en dos partes, es lo que usted decía, hermano, las iglesias históricas y las no históricas. Y dentro de las no históricas están los adventistas, que contaban con 23,000 miembros, las iglesias pentecostales con 146,000 y las interdenominacionales con 27,000 miembros. Entonces eso, sí, poquitos. Bueno, estamos hablando de 1960, casi 50 años, así es. Entonces lo que vemos aquí es que pues hace mucho trabajo, falta mucho trabajo de nosotros, y con tristeza pues podemos ver que en el norte del país existen todavía ciudades muy grandes como Chihuahua, Durango y Torreón, que con casi 1 millón de habitantes y que no existe ni una sola iglesia presbiteriana. ¿En Torreón? Una. En Chihuahua ninguna y en Durango ninguna. En Torreón hay 3 presbiterianas. Nuevas. Ahora en Durango hay una y está Está comenzando una. Y hay una y está comenzando. ¿En Torreón? Pero en Sí. Chihuahua Sí, Torreón. no hay. En Chihuahua hay Y es una la ciudad más grande del norte. Pero Saltillo. Ah, Después No, Chihuahua sí tiene, Saltillo sí tiene después de Monterrey, Chihuahua es la ciudad con mayor desarrollo. desarrollo y no tiene iglesia presbiteriana. O sea que, Increíble. así es. Hay un grupo muy pequeñito que no representa realmente. Chihuahueños. Pero hay diferentes Todos los proyectos son chiquitos allá, ¿verdad? algunos pueblos ahí alrededor, ¿no? Ella todo es Chihuahua, pequeño, más menos padre. que sí tienen iglesias. Bueno, ¿quiénes más están listos para reportar? Trujillo. ¿Qué nos dices de allá? Los pueblos. Sí, hay otros pueblos más chicos, pero la capital. Querétaro. Juárez se supone que sí. Está sola, está sola. No está. A rayos. ¿Reportar los demás de sus ciudades? ¿Te pasas? Sí, bueno, porque esta investigación es general. Es ¿verdad? global, sí. Es nacional. Mencionó ahí que había 100 entidades misioneras. 100 entidades misionales. Traductores, que- Sí. librerías cristianas. Todo eso, sí, exactamente. 100 Sí, en ese tiempo. Ujú. Ahí entra el Instituto Lingüístico de Verano Sí. y todas las demás. Que por cierto ya lo expulsaron de México. ¿Al instituto? Sí. Dijeron que era de la CIA. Era la CIA que era. que Y la verdad, Es que sí, ellos no eran, pero la CIA adoptó su sistema de idiomas porque era el mejor en el mundo. en el mundo, sí. Dijeron esto. Para entrenar a sus agentes que querían aprender Uzbekistán en 3 días, ¿no? Muy bien. Excelente.
Muy bien. Pero la vez pasada entonces dio números actuales. Ah, sí, hermano. la vez pasada traje, lamentablemente, déjame ver si aquí los traigo. Traía las estadísticas hasta a 2010. Pero de todas las De denominaciones. todas las Estamos denominaciones. 2017 también. ¿Cuánto? ¿Y presbiterianos, recuerdan? Sí, había 2.400.000 presbiterianos. Le acordamos Entonces, a todos sí, Y es con de su la clase, mayoría van a datos del tener que INEGI. entregar Del INEGI de y su su ciudad. mayoría estaban Chiapas. del Distrito Federal para abajo. Sí, sí, así es. Oh, de veras, sí. Entonces, 2,400. 2.400. El dato del INEGI en el 2010. De presbiterianos solamente. Es una revelación nueva porque siempre se ha hecho 2 millones y a mí me parecía un poco exagerado. No, eran 2.400. Pero la mayoría en centro y sur. Centro y sur del país. El El norte está muy pobre. En el norte hay un número redondo en todo el norte, noreste, noroeste, los 9 estados, hay escasamente 100 iglesias y algunas tienen 40 miembros o Muy 30. poquitos, sí. Y de esas cifras, y de esas 100, la mayoría está en el noreste, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, como 60. Así que en los 6 estados más grandes de la República, y capitales y ciudades de 1 millón de habitantes, 40 números redondos, Pero- y todas ellas son congregaciones. Pero mira, ¿cuál es el plan de Cincinnati? Si no mal me acuerdo, le voy a preguntar al profesor Herod. Creo que le tocó a los metodistas esa área, the northwest part of Mexico. Right? For the- Aquí traigo la distribución, hermano. Ya. Hay metodistas. Sí. Y ahí sí están ustedes más o menos fuertes, ¿no? En el norte, todo el norte, la iglesia metodista es más fuerte. ¿No podría para la próxima vez dar algunas estadísticas de los metodistas en esa área? Con gusto. Qué bueno. ¿Y en el centro y sur? Aquí está la distribución del Bueno. plan de Cincinnati si lo quiere. Hasta allá tenemos un seminario, pero no es tan fuerte, creo que no creciente como en O el sea, norte. la fortaleza de la iglesia metodista está en el En el norte, más en el norte. noroeste, Noroeste. o todo norte. Todo el norte, pero más que todo el noreste. Entonces, es resultado normal del plan de Cincinnati. Bueno, aquí está cómo se distribuyó. ¿Quiere que lo vean? Sí. ¿Cómo se distribuyeron? La iglesia presbiteriana del sur le tocaron Michoacán, Guerrero, porciones del Estado de México y Morelos. ¿A quién? A la iglesia presbiteriana del sur. A la iglesia congregacional Sonora, Sinaloa, Tepic, Jalisco y el territorio de Baja California. La iglesia metodista episcopal del sur le tocó el estado de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. A la iglesia de los amigos su responsabilidad era Tamaulipas. La iglesia de los discípulos de Cristo su responsabilidad era el estado de Zacatecas y San Luis Potosí. La iglesia presbiteriana asociada y reformada su responsabilidad era el sur de San Luis Potosí, el norte del estado de Veracruz, incluyendo Tampico. La iglesia metodista episcopal del norte le tocó Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y porciones de México y Morelos. La iglesia presbiteriana del norte, su responsabilidad era Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, la porción del sur de Veracruz y el territorio de Quintana Roo. Quienes tenían menos influencia católica, Así es. porque no había oro, entre otras Colima. cosas. Y eran Mande. No, de Aguascalientes, dice. Sí. No se podía transitar. La iglesia del norte. La misión iglesia del norte. presbiteriana del norte. Entonces, esa fue la distribución del plan de La Cincinnati. norte y el sur se unieron. Sí, se unieron posteriormente. Pero todo estaba en el sureste, entonces. Sí, todo le Sí. tocó, fíjate. Ellos dominaron. Y actualmente así se ve. Así O se sea, ve. en el sur, puros bueno, presbiterianos. Chiapas y... Chiapas primero de él le sigue Tabasco. Tabasco y Campeche. En Tabasco era fuerte el En catolicismo. Chiapas me dijeron Catolicismo. que Muy fuerte. es el primer estado en México que ahora tiene una mayoría, que tienen más evangélicos Sí, es que cierto. católicos. Ajá, sí. La primera vez. Ah, sí, eso lo tiene ese dato también. Sí, también el INEGI sacó eso. O sea, no solo Que ya hablando- superó la iglesia evangélica a la iglesia católica en Chiapas. Y en Ni Tabasco idea de está que muy- ahí va a está estar muy la fuerza. parejo. Ahí está Trujillo. Ahí está Trují. Zapatis. Evangelizan los zapatistas. Zapatazos nada más.
A zapatazos. Y los, A por ejemplo, zapatero. Tabasco, yo entiendo que Tabasco está casi muy parejito. Sí, Sí, está. Y en Campeche, no sé. Campeche también Sí. es de régimen presbiteriano. Y Sí. Yucatán. Ahí no dice, pero no, pues yo creo que igual, ¿no? Sí, Está como avanzando. Campeche. ¿verdad? Está igual que Campeche. Y Quintana Roo. Pero la gente ya está muy familiarizada con el sistema evangélico. Nada más hay 2 o 3 personas que viven en Quintana Roo. Y miles de turistas. Tengo bastante información. La encuesta debe ser, usted es presbiteriano, estamos en la encuesta para iglesias en México y en Quintana Roo nada más los turistas. Tengo bastante información estadística, pero no de Monterrey. Tengo más de Tabasco. No, digo, no la traigo, pero tengo mucho ¿Y cuál sobre es? eso. ¿Sabes algo así en general? Sí, es el 52% de protestantismo en Tabasco. Así, Oye, hermano, 52%. me suena lo que usted dijo a cuando uno le dice a esposa, mira, no te traje flores, pero lo pensé y la próxima vez te los voy a traer. No, lo que pasa es que mi tarea es Monterrey, ¿verdad? Sí. Pero no tengo información, digo, todavía no, Así pero... que voy a desviar la discusión hacia No, ¿verdad? Tabasco. Lo que pasa es que el comentario de que no había mucho catolicismo en Tabasco, sí, yo creo que a eso se debe que no, tampoco ha avanzado mucho, Ajá. aunque ahorita sí, ¿verdad? Pero ahí surgió un capitán que luego fue gobernador de Tabasco, Tomás Garrido. Él era ateo y odiaba a los católicos. Mandó quemar todos los santos. De hecho, Villahermosa se llamaba Villa de San Juan Bautista y le cambió el nombre, le puso Villahermosa. A los panteones tenían nombres de santos y les quitó el nombre de los santos y ahora hay panteones, los más antiguos se llaman Silencio. ¿Cómo? Silencio, así se llaman. El panteón del silencio. Entonces ellos, él casi arrasó con todo el catolicismo y no con los protestantes, porque los protestantes no tenían ídolos, no tenían estatuas. ¿Cuándo fue eso? En el tiempo del predicador o el misionero José Coffin, en ese tiempo, como en 1910, por ahí, En la época de la tiempo de la Revolución. Revolución. De hecho hay un parque que se llama Tomás Garrido ahí. Y esa es la historia, por eso menguó bastante el catolicismo, pero luego volvió a resurgir, ¿verdad? Hay Con otra la cosa visita del también. Papa. Hay otra cosa de mucho interés, hermanos, de por qué avanzó tanto el cristianismo en el sureste. Los presbiterianos se avalaron de tecnología, los católicos no. Ellos adoptaron el sistema de visitar a los lugares con avionetas, missionary aviation, que no había carreteras, y donde había carreteras no había puentes. A mí todavía me tocó las tandas, entonces en los 60s. Y los presbiterianos usaron mucho eso y comenzaron a brincar y ir y distribuirse a través de avionetas. Así que utilizaron tecnología de una forma que los católicos no lo hicieron. Algo interesante, ¿no? Que la tecnología puede ser algo para avanzar también. De Chiapas creo que lo que aumentó el número de creyentes fue la persecución que hubo en mayor parte es San Juan Chamula y otros lugares, porque se establecieron nuevas comunidades, o sea, los cristianos que desalojaron. ¿De los cristeros o qué? No, en el tiempo hace como... Con Samuel Ruiz, Sí. hace como 10 años, 20 años. Como a partir del 94. No, en los 80, hubo, bueno. Del 94 y en el 2004 también, que hubo persecución, creció el número de cristianos. Los cristianos que desalojaron, o sea, que sacaron, los retiraron de sus hogares, sus casas, se establecieron en las montañas y establecieron nuevas comunidades y levantaron templos. Hermano Santiago, ¿y qué de los bautistas? Iglesias presbiterianas. ¿Mencionó los bautistas? Están al centro, ¿no? No vienen los bautistas aquí en esto. Debieron aparecer, Bueno, ¿no? ellos, todos
se dividieron al DF, pero el centro era uno especial para los bautistas también. Sí, porque aquí en el documento del plan de Cincinnati no se mencionan los bautistas. Se menciona la iglesia congregacional, eso es lo que sean ellos. A la iglesia de los amigos, que esos son puritanos. Iglesia de Bautista del Sur. Pero al parecer están en el norte, ¿no? Del país, los bautistas. No, en el No. centro. Fue donde En el Mira, norte del país ellos fue no para entraron los al metodistas. acuerdo, ellos no respetan nada nunca. Quizá no estuvieron en el acuerdo. No, sí. Sí, sí estuvieron. Sí. Antes de edad, pero entonces sí. Búscalo en Wikipedia. Lo estoy buscando en Quiere decir Wikipedia. que realmente el plan de Cincinnati tuvo sus resultados, porque donde dejaron, por ejemplo, metodistas al norte, había elevación, presbiterianos al sur, sureste, hay Juego elevación queda. de iglesia presbiteriana. Pero si eso es bueno, eso es otra pregunta, ¿no? No, Es totalmente No. antinormal. Claro No fue que no, bueno. bueno. De hecho, las iglesias más antiguas del país están en el norte y fueron Sí. abandonadas, ¿no? Por Tenían la- que venían y le decían, ustedes antes eran metodistas, ahora son presbiterianos. La gente se quedaba, ajá, En el sur. sí. Pero acá en el norte, pues. las iglesias antiguas presbiterianas no quisieron cambiar y son las que siguen. algunas que no, sí, es siguen, cierto. sí, había son las algunas más que dijeron, antiguas las que están acá. Leandro Garza Mora luchó mucho con eso, ¿no? Contra el plan de Cincinnati. Las 5 iglesias presbiterianas, las primeras iglesias presbiterianas de todo México, están en el norte. Matamoros es la Y, número uno. y No, la la dos. Villa de Cos es la número 1. ¿Dónde es eso, Villa de Es Cos, la dos. pastor? Villa de Cos número La de 1. Matamoros es la 2. Matamoros A nivel nacional es número la 2. Luego, Iglesia Betel de Tampico. Pero el ¿dónde Buen estaba? Pastor. Número 3, Victoria, Luz y Salvación 4, Y y el el Buen Buen Pastor Pastor de de Monterrey 5. Y las 5 iglesias primeras evangélicas aquí, las más antiguas presbiterianas, están activas, las 5. Villa de Cos ¿Dónde es todavía Villa de Cos? es un grupo pequeño, pero todavía es. Zacatecas. 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 Ah, ya. Todavía está el templo. Y estas iglesias no quisieron aceptar el plan de Cincinnati. Qué interesante. Y no Se dejaron unieron. su. Alguien escriba un escrito de los doctorandos que se titule Visitando las primeras 5 iglesias. Y hagan y vayan, visiten y hagan un estudio y se pudiera publicar en las vías de la denominación presbiteriana. ¿Cuál es la revista más? El Faro. El Faro, ¿no? Es una película oficial que no se distribuye casi. no, pero Bueno, entonces en el internet, pero alguien en debe el hacerlo, internet. estaría muy interesante. Yo lo hago. Me hace chévere. Yo lo hago. Ok, te vas a hacer famoso, sí, me hace. no, me gusta. En The Path of Belinda Rankin, en el 20 años. Camino de Belinda Rankin. 20 Sí, años de- después de los 20 años. Fíjese, 60 años sería. Debo a leer un párrafo. En 1919 los presbiterianos de Tamaulipas y Zacatecas y Leandro Garza de Mora a sus 65 años, bendito sea por siempre, consideraban que el plan de Cincinnati era algo para hacer desaparecer a los presbiterianos de México, por lo que decidieron poner fin a la labor de los presbiterianos del sur y agradecerles únicamente. Los metodistas, hermano, ahí vamos, se quejaron porque los presbiterianos no les entregaron los templos en el norte, mientras ellos sí habían concedido templos a los presbiterianos en Cuernavaca, Toluca, Morelia. Injusticia. Paguen. Dice, cuando se ejecutó el plan de Cincinnati, los metodistas entregaron sus iglesias y misiones del sur de México a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Sin embargo, en el norte los presbiterios optaron por no entregarle sus iglesias a los metodistas. We won. Sí. Mañosos, presbiterianos. Es que estábamos en la lucha por independizarnos ya, la Iglesia Nacional. Si no, no hubiera. No, si no, no estuviéramos aquí nosotros como Claro. presbiterianos. No. Si ellos hubieran. Es que sabíamos que era mejor que se hicieran presbiterianos. Me hubiera hecho metodista, hubiera estado más ¿Dónde chido. leíste Más eso, Raimundo? Pues en una página metodista. Vaya. Se llama Metodista. Templo Metodista Buenas Nuevas .wibly. Ándale, ahí está. ¿Quién tiene uno de su ciudad ya? Como le habíamos pedido. ¿Alguien tiene una ciudad Trujillo. todavía? ¿Qué Carlos ciudad? Reynosa. No, doctor. Ah, Por la inseguridad. Presento incapacidad, estaba malo. No, Estaba enfermo. Por la inseguridad no lo he podido hacer. Brownsville.
Yo voy, bueno, no lo Narcobloqueos. Querétaro. Pero Narcofresas. que usted dice, hermano, Yo ya general, presenté el de mi ciudad la vez pasada. pero no le aparece ahí las ciudades. Sí, claro. O sea, hagan nuestro trabajo. Es que no me traje la hoja, pero ya lo Eli. presenté la semana O sea, Si le pones un prólogo de Tim Keller a tu libro ese, todos lo van a comparar, ¿eh? Oye, Eli, pues el hermano tiene toda esa información de las ciudades también. Ya lo tengo. A ver. Pero cada uno lo tiene que hacer. Acuérdense, Yo le encargué a con tres- Godínez que hiciera mi trabajo. Cada Ya lo uno- hice. Por favor. Perdón. Necesitamos cada uno que haga su propia investigación con mínimo de tres fuentes. Puede ser más, pero mínimo de tres diferentes fuentes. ¿Ok? Porque la idea es que queremos que ustedes puedan hacer estos tipos de Tim Keller, investigaciones. Wikipedia y... También. La próxima semana- la próxima reunión no Wikipedia, hay- Tim Keller y Western Perdón. Coalition. Doctor, no le den perdón para la próxima reunión. Tiene que tener. Este de las Pidieron iglesias es, que- es la historia de pero es la historia de lo que sucedió. Son 2 semanas hasta la siguiente. Es que hicimos el trabajo entre Godínez y yo, lo hicimos. Bueno, esa es una fuente, pero se está señalando que otras 2 al menos, ¿verdad? Puedan conseguir. Pero además no son solo iglesias, sino también Escuelas, otras hospitales. instituciones evangélicas. Pero un buen comentario del doctor Hilbrand es, ¿y qué del movimiento hispano aquí, en la frontera, en el sur de Texas? Justo. Ah, pues justo es el único que está de este lado. Hay como 2 iglesias. ¿Cómo Hay son? 2 iglesias bautistas. Eso es todo. ¿Aquí en el valle? Y una SB, no sabemos cuál de las dos están ahí como pastor. Aquí en el valle tenemos 42 iglesias. 42 iglesias. Entre Brownsville y Zapata y hacia el norte hasta Ravenville y Hebbronville. Pero iglesias de habla inglés, ¿verdad? Americana, sí. Sí. No. Pues Hispana. mitad son hispanos. Como 20 y 20. Sí. Sí. Mi iglesia es bilingüe y Ok. las Donna, Far, entonces, la mayoría de estas iglesias son españoles. Y originalmente eran... Había 2 conferencias originalmente en un lugar. Había una conferencia en inglés y una conferencia en español. Y esa conferencia Pero española, sigue así. Nos reunimos las 2 conferencias en 1 de enero 2015 y se formaron el Rio Texas Conference, conferencia en Rio, Texas. Y bueno, entonces una tercera de las iglesias son español. ¿No vendieron, no era una iglesia metodista la grande Far, off Caffrey there? Was that Sí, an Methodist? sí. That's a huge church. Y What happened ahí? ¿Qué se pasó? hicieron y combinaron 2 iglesias. Hay muchas situaciones. Cuando reunimos las conferencias, había una iglesia inglés y una iglesia español, 2 cuadras uno al otro. Y en unos casos era necesario cerrar uno, porque lo que estaba pasando es la iglesia inglesa se estaba bajando en su membresía y la iglesia hispano creciendo, pero sin dinero. Entonces, Había que llevar el dinero. vamos a invertir Dinero dinero en Es las que todo lo iglesias mandamos de las crecientes y remesas. cerrar las iglesias que están bajando. Y yo quería comprarlo para el seminario, pero quieren. Sí, los metodistas queremos dinero, sí. Somos como la iglesia. Pero la conferencia se unieron y la membresía se mantuvo. Sí. Entonces se hicieron bilingües. A veces, claro, siempre perdimos unos en una situación así, pero la mayoría del tiempo en donde estamos combinando las congregaciones, sigue la mayoría de la gente en las 2 congregaciones. Y claro, es más difícil porque si el pastor no habla inglés, los inglés hablantes van a buscar otra Que congregación. habla inglés. Y entonces ellos siempre están buscando pastores bilingües, si ustedes tienen interés. Claro. Ray, tú eres el más dispensacionalista del grupo, ¿no? Backslide. ¿Se están deslizando? Si quieren ir a hacer. Si Pero, quieren experimentar la gracia de Dios. Hermano, pero muchos pastores son hispanos, mexicanos. Sí, bueno, del valle, muchos sí.
Pero hay sí. unos que han De- llegado de México. Oh. Tenemos de verdad, tenemos pastores de Guatemala, de Costa Rica, de un pastor de Chile. Entonces tenemos pastores importados. Ah, Pero ese trabajo, Una hermano, cosa fue soportado, cargada. fue apoyado por la iglesia norteamericana. Sí, claro. Bueno, Trabajo hispano aquí, en todo ¿Crees? el valle. no entiendo. ¿De dónde vino el apoyo? ¿De México o del norte de los Estados Unidos para aquí en el valle? Estados Unidos. Y esa ha sido la gran falla de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, que no puso atención aquí en la frontera Amén. para las iglesias hispanas. Sí. Y Y todavía. de casualidad, hermano, en su investigación, ¿sabe cuántas iglesias presbiterianas? Aquí, eso no Bien. aparece ahí en su... No sé cuántos. y de esas 42, ¿cuántas nos quieren regalar otra vez para la iglesia presbiteriana? Porque el plan de Cincinnati. También plan de Cincinnati. Sí, el plan Cincinnati. A ver cuántas. No, yo diría, a ver, si así nada más pensando rápido, diría yo que sí hay unas 25 presbiterianas, pero eso se acusa de todo tipo de stripes de presbiterianas y en todas las ciudaditas del valle. Yo diría unas 20, 25. ¿Y de esas hispanas? ¿O bilingües? 20. 10. Está incluyendo la del Dr. No. Whitehouse. No, es tampoco las de bautista, cero, no había pensado. Tal vez un poquito más, ¿no? Unas 12, 13. A cero, cumpleaños. Tendría que No es bautista. Sí, de Bautista. Pues, ¿qué es lo que justo... No, pero no la ¿Qué incluye. lugar le toca investigar? Brownsville. 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 Sí. Creo que en Brownsville hay dos, nada más. ¿Dos qué? De una Iglesias vez, presbiterianas. Brownsville y if you can get some Valle. information de Valle, ¿no? Pues no queda nada más Brownsville. Luego me la cambian. No te pongas así Ok, justo, ok. No, pero es interesante porque, bueno, ahorita que estaban hablando del Valle o de aquí de McAllen a Brownsville, a veces como que hay más presencia de ciertas denominaciones más fuertes en un lugar que en otros. Lo que a lo mejor en un lado está flaqueando, en otro lado hay más. Ahorita que mencionaba un poquito más de iglesias aquí en el Valle, por ejemplo, yo tengo registrado ahí en Brownsville 2 presbiterianas nada más, pero a lo mejor para acá hay un poco más de eso, ¿no? Iglesias presbiterianas. No, hay más que dos. ¿Más que 2? Sí. Por eso dijo, hay que ver más de una fuente para... Es que se han salido algunos de la Pecusa, pero permanecieron presbiterianas, se fueron para la Evangelical Christian. La de Milka, la de Juan Ramón. Entonces hay que incluirlas ahí. Y hay una que otra todavía pequeña que no está muy definida. Como la iglesia de Joseph, pero ese es de otro. Sí, independiente, no, Pues sí, Pero secretamente es presbiteriano. Aunque de closet. No, el problema es que es muy secreto. Sí, sí. Es Que ni a ellos closet lo saben. Presbyterian. Qué secreto. I'm not sure. Porque está bajo Reformed Churches en Brownsville y esa de Joseph está bajo hay 2 registradas allá y esa es una de ellas. Pero esas ¿cómo se consideran? ¿Como presbiterianas o no? Pues Reformed, bueno, yo lo encontré bajo el Bueno, Reformed. es que es diferente presbiteriano reformado, porque si buscas iglesias reformadas, hay cantidad de iglesias bautistas reformadas. Sí. Hay un Fargo, Aquí la del conozco Dr. dos. Whitehouse. En Los Fresnos hay otra que es Primera Iglesia Bautista Reformada, así se llama. En Los Fresnos. Eso es contradicción interna. Sí, es una antinomia. Hay un movimiento Reformed Baptist. Sí. Es pequeña. Y una bautista reformacional. Pero no bautizan niños. Living by faith. Por eso White House no tiene mucho pedo porque siempre está buscando. Sí, hay otra cosa, pero. Ay, qué barbaridad con ustedes, en serio. Bueno, entonces sí, toma nota, son 15 días nada más, ¿verdad? Para presentar lo que vendría a ser... Siempre está la calificación en esa informe que ustedes